Continuamos entonces con nuestra charla informativa de la Maestría en Gestión Pública y daremos paso al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Él es economista y doctor en Administración, vicedecano de Investigación y Posgrado, profesor principal de la Facultad de Ciencias Administrativas y ha sido ministro de Transporte y Comunicaciones, presidente del Banco de la Nación, director del Banco Central de Reserva del Perú, entre otros importantes cargos. Entonces, ¿podemos ya verificar su audio, profesor? Sí. Bien, lo escuchamos bien. Muy bien, voy a compartir pantalla. Sí, profesor. Le confirmo en cuanto se esté visualizando. Bien. Recuerden registrarse, por favor, en el formulario. La guía del postulante se las estaremos extendiendo sus correos electrónicos al término de nuestro evento. Vamos a volver a intentar. Un momentito, por favor. Claro que sí, profesor. Sus dudas, sus consultas, también en el chat, el equipo de admisión las estará recogiendo para poder absolverlas al término de nuestro evento. Ya se visualiza, doctor. ¿Está conforme? Muy bien. Muchas gracias nuevamente con ustedes y bienvenidos a los que se están incorporando. Complementariamente a lo que el doctor Gómez ha planteado, quisiera también darles algunas reflexiones que he titulado La importancia de la gestión pública en el desarrollo nacional. Primero, es que nosotros tenemos un Estado que no es un Estado que debe analizarse de manera aislada, sino en un contexto nacional y global. Yo he tenido 3 oportunidades en mis más de 44 años de experiencia profesional de participación en el Estado. Mi primera participación, muy joven, profesional ya, trabajé 8 años en el Ministerio de Economía y Finanzas, luego volví en los años 80 y luego volví en los años 2000, y mis 3 participaciones fueron en 3 contextos diferentes. Y mi conclusión es que cada vez más, cuando llegaba a un puesto público, encontraba que el margen de maniobra del Estado era menor. Y esto no es un tema que haya ocurrido solamente en Perú, es un tema mundial. ¿Qué sucede? No es que solamente el Estado haya circunscrito su actuación a algunos temas que son fundamentales y que tal vez no hace tan bien, por ser un poco generoso, sino que en el mundo cada vez más hay acuerdos, hay, digamos, tratados internacionales en diferentes aspectos, desde los aspectos de derechos humanos, los aspectos medioambientales, los aspectos de comercio internacional, los aspectos vinculados a la educación, la salud, etcétera, que cada vez, por ser supranacionales, nos ponen en contextos que nuestro margen nacional, pues, tiene que acatar. Además, como Estado nos hemos comprometido a hacerlo. Entonces, mi primera reflexión es que el Estado peruano, independientemente de la evaluación de cómo está, tiene que ubicarse en el actual contexto nacional y mundial. Y eso implica no solamente ver los desafíos tecnológicos, sino ver cuáles son los principales objetivos por los cuales trabajamos en el Estado. Y si hay algo que visualizar al respecto de eso en este momento en el mundo, son los 17 ODS, en el marco de los cuales la mayoría de los países del mundo, incluido el Perú, nos hemos comprometido para tener el 2030 un avance significativo en cada uno de estos 17 objetivos. De manera tal que en este momento todos los planes sectoriales, regionales y locales, desde el punto de vista de nuestra actuación global, tienen que ubicarse en algunos o en varios de los ODS que como Estado nos hemos comprometido a desarrollar. Mi primera pregunta dentro de esta reflexión es, ¿cómo vamos ahí? ¿No? Y claramente vemos que hay una serie de temas en los que hemos avanzado y algunos otros en los que no estamos tan avanzados. Pero además, la pandemia nos ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad y al mismo tiempo que esto ha ocurrido, nos ha generado nuevas oportunidades.
Ya son varios los estudios que demuestran que muchos de los aspectos que antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, vinculados a todo lo que es e-government, todo lo que es gobierno, digamos, digital, pues han mejorado en estos 2 años por necesidad, porque simplemente pues no hay otra forma de interactuar. Es decir, dicen los especialistas que en el mundo la pandemia ha originado que muchas aplicaciones y muchos programas se utilicen 10 años antes de cuando se esperaba sean masificados. Esto alcanza también a los gobiernos. Pero además, dentro de nuestro país, ya entrando en el terreno propiamente peruano, ¿no? Segunda reflexión, uno de los elementos que vemos con mayor preocupación desde la academia es no la ausencia de una visión de largo plazo, sino la falta de consecuencia en la política pública para ir en función de esa visión que ya tenemos. Tenemos un organismo que se llama CEPLAN, que es el órgano encargado de tener esta visión prospectiva. Tenemos un acuerdo nacional que, aún con sus limitaciones, ha hecho un esfuerzo por tratar de consensuar algunas políticas de largo plazo, llamadas políticas de Estado, y en teoría también nuestros esfuerzos nacionales públicos de los diferentes sectores deben ir orientados ya no solamente a los 17 ODS, sino al cumplimiento de los objetivos de las políticas de Estado y de la visión planteada. Pregunta: ¿cuánto de nuestro esfuerzo diario está en esa función? Cuando yo tuve la oportunidad de visitar Singapur hace algunos años, invitado por el gobierno de ese país, todos, hasta el ciudadano de mayor o de menor jerarquía, vamos a decir así, el ciudadano de a pie, todos conocían lo que ellos llaman el Master Plan o el Plan Maestro. Y por lo tanto, no solo conocían el Master Plan, que sería el equivalente al plan estratégico que nosotros tenemos, sino que sabían cuál era su función para poder contribuir al logro de los objetivos del Master Plan. Me pareció extraordinario, envidiable, y creo que aunque cada país tiene su propia historia y su propia manera de resolver sus temas, las buenas experiencias por lo menos nos deben dar la seguridad de que esto es posible lograrlo, y creo que es un objetivo a lograr en nuestro país. Incorporar el largo plazo en la gestión pública peruana es un desafío. Buscar visiones consensuadas y aprovechar los instrumentos que ya tenemos, que pueden ser perfeccionables, por supuesto, pero tenemos esa vocación de empezar a veces todo desde cero, cuando no está en cero, y por lo tanto perdemos mucho tiempo, perdemos mucho dinero y sobre todo perdemos la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Hay instrumentos además que funcionan ya hace algún tiempo bastante bien, y me refiero, por ejemplo, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Con todo lo que implica, y hay otros sistemas administrativos del Estado que también tienen esas características ya de una experiencia de muchos años, ¿no? El CIAF podría ser otro, pero hay el Sistema Nacional de Control y todos los sistemas que tenemos. Se han hecho en los últimos años también importantes avances. Tenemos hoy un Plan Nacional de Productividad y Competitividad, tenemos un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que son avances que sin duda significa que estamos mejorando. Sin embargo, todavía hay descoordinación sectorial, todavía hay falta de ubicación para lograr políticas de Estado. ¿Qué son las políticas de Estado? Las que tienen sus canales y objetivos fundamentales permanentes, mientras los gobiernos que democráticamente van sucediéndose, pues tienen sus énfasis, tienen sus velocidades, pero no discuten las políticas de Estado. Esa es la diferencia entre los países que avanzan y los países que se retrasan, ¿no? Hay países que avanzan con visiones a 50 o 100 años y hay países, lamentablemente creo que nuestro Perú está un poco en esa situación muchas veces, en las que pareciera que retrocedemos y pareciera que el largo plazo es apenas 1 año, y eso nos deja en mucha debilidad, en mucha vulnerabilidad. Considero que, tercera reflexión,
La gestión pública debe buscar tres objetivos simultáneos, lo cual es muy difícil de conseguir, como esa flecha que dé en el bull de manera simultánea en tres, digamos, instancias, ¿no? Hay que buscar, y en ese orden, la transparencia, que no solo implica no corrupción, sino que también implica transparencia de lo que hacemos, implica transparencia de lo que interactuamos, implica transparencia de las agendas, implica transparencia de las compras públicas, implica transparencia de la gestión de recursos humanos, implica cumplir con lo que se prometió cuando se asume un gobierno. La transparencia es un concepto que tiene que ver con muchos aspectos y transparentarnos es hacer que la razón de ser de la gestión pública, que es el ciudadano, sepa de nosotros, no solo individual, sino institucionalmente, todo lo que corresponde saber. De manera que ese es un tema en el que tenemos que trabajar. Al mismo tiempo hay que ser eficientes, rompiendo ese mito que dice que la eficiencia es un tema que solamente se puede hablar en términos de la actividad privada. El Estado también tiene que ser eficiente. Tiene objetivos diferentes a los de la actividad privada, pero no por ello debe mediocratizar, si se puede decir, hacer mediocre su trabajo y mucho menos actuar con ineficiencia, porque eso solo perjudica el nivel de vida de los pobladores que son nuestra razón de ser. Y lo tercero, en el 1 y el 2 me parece que no debe haber mayor discusión. Ser transparentes y ser eficientes, el asunto es cómo, ¿verdad? Pero no hay discusión en cuanto a que son importantes. Pero el tercero es un modesto aporte que yo hago porque lo escucho muy poco. El Estado no solo debe ser transparente y eficiente, también tiene que ser oportuno en sus decisiones. Si un título de propiedad que hace 50 años se gestiona, se otorga recién a la tercera generación de una familia, la pregunta es, los de la primera y segunda generación que seguramente ya fallecieron, ¿merecían no tener el título de propiedad? Sí, ya se otorgó, pero 50 años después de cuando debió otorgarse. ¿Cuál es el costo de oportunidad de esa lentitud? Otro ejemplo. Dicen los estudios que se hacen desde la academia que en promedio un proyecto de inversión en el Perú tiene 7 años y medio de duración cuando funciona, porque hay algunos que están décadas solamente como ideas, ¿no? 7 años y medio de duración desde que se anuncia el proyecto a nivel de una idea, pasa por el perfil, por los estudios de preinversión, por el expediente definitivo, por el concurso y por la adjudicación y el inicio de obras. Hasta ese momento y el momento en que se concluye para que ya sirva al ciudadano como está previsto, en el mejor de los casos pasan 7 años y medio. Es decir, 2 gobiernos nacionales, varios gobiernos regionales, municipales, 2 congresos, y eso hay que definitivamente resolverlo. Porque 7 años y medio ya es demasiado. 20 o 30 años es imperdonable. Porque dejamos a una generación sin lo que se merece. Y ahí no hay forma de dar vuelta atrás. Esa idea de que ojalá nuestros hijos y nuestros nietos tengan lo que nosotros no tenemos, ya no es de este siglo. Este es el siglo de la información, es el siglo de la comunicación, es el siglo del 5G, es el siglo de la próxima computadora cuántica, es el siglo en que completaremos el estudio cartográfico del cerebro, es el siglo de las velocidades disruptivas, ¿no? En este siglo de la información y la comunicación y la ciencia de los datos, la Big Data como la llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tanta lentitud para otorgar y para realizar nuestros trabajos? Y esto implica una cuarta reflexión, alinear tiempos políticos con tiempos económicos y con tiempos sociales. Un ejemplo muy concreto, ¿no? La población cuando se le dice vamos a hacer tal cosa, no entiende mucho, aunque ahora entiende más que antes, pero de todas maneras no tiene por qué entrar en los detalles de cómo se hace eso. Pero desde el momento que se hace un anuncio, vamos a hacer tal proyecto, hasta el momento en que ese proyecto está realmente, no solamente pasa un tiempo ya bastante prolongado, sino que no están alineados los tiempos. Muchas veces quien hace el planteamiento termina luego saliendo de su función y vienen otros que consideran que ese planteamiento no es el adecuado porque tiene otra forma de pensar.
los tiempos políticos no se alinean con el desarrollo de los proyectos. Y también los tiempos económicos. El presupuesto de la República tiene una periodización anual, enero-diciembre, y el gobierno nacional tiene una periodización julio-julio. El gobierno nacional no empieza el 1 de enero, empieza el 28 de julio. Y ahí nomás ya tenemos un desfase en los primeros 2 años del gobierno, es que entra, que tiene que tener un acomodo al presupuesto que se hizo en el gobierno anterior. Ese es un desalineamiento de tiempos presupuestales con tiempos políticos. Y los tiempos sociales son aquellos que prácticamente ya no dan margen, ¿no? En realidad, antes los gobiernos tenían en un principio un periodo de gracia donde se les dejaba acomodarse. Ahora ya no hay periodo de gracia para ningún gobierno. Y esto ocurre en todo el mundo. Si lo que se ofrece está bien pensado, tiene que empezarse a hacer desde el primer día. Y si no, nuevamente desconfianza. Y quinta reflexión, la carrera pública. Hemos avanzado con servir. Sin duda hay que potenciar servir. Pero no es suficiente servir. Hay que ir un poco al esquema, por ejemplo, francés, donde los principales funcionarios que pretenden hacer carrera pública tienen que pasar por una Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se trata de ser un excelente profesional y tener los, digamos, elementos académicos de primer orden y las herramientas bien actualizadas, como Servir propone, evaluando los currículos. De lo que se trata también es entender qué cosa es ser funcionario público. Y un funcionario público no solamente debe ser un excelente profesional, sino que tiene que tener en su chip, en su corazón, una vocación de servicio absolutamente clara. Esa es la diferencia fundamental con un trabajador en la actividad privada, donde, por cierto, también se está avanzando en la vocación social, cuando hablamos de la responsabilidad social de las empresas. Pero en el sector público, esto es su corazón, su core. Su core business es tener no solamente una eficiente posibilidad de acción, sino la capacidad de entender al ser humano al cual dirige o a los seres humanos a los cuales dirige su acción. Y esto es fundamental. Sexta reflexión, ya lo dijo el anterior expositor, hay que coordinar y hay que seguir. Si alguna experiencia tengo yo en todas las funciones que he desarrollado en la actividad pública, es que el que hace, autoridad que hace seguimiento de lo que plantea, tiene 60 o 70% de posibilidades de lograr el objetivo. Y una de las cosas que se hace poco en el Perú es el follow-up o el seguimiento. Se dice algo y eso correrá. Aquí no corren las cosas por criterios ya normales y ya estructurados de procesos que nadie discute. No, aquí hay que estar detrás del detalle porque justamente en los detalles está la diferencia. Y finalmente, digitalización y transformación digital. Acabamos de tener un evento, probablemente el evento más importante que se ha desarrollado este año, que fue organizado por nuestra unidad de posgrado, sobre gobierno digital. Y la conclusión, entre varias, ya estará disponible. Los videos los pueden ver en la página de nuestra facultad, pero una conclusión es que el gobierno digital no es lo único que hay que buscar, porque finalmente, como decía uno de los expositores, hemos tenido 11 expositores internacionales, como decía uno de los expositores, el tema central aquí es, pues, si los trámites que tenemos hay que pensarlos en términos del ciudadano, si digitalizamos los trámites tal como están, en realidad estamos reproduciendo digitalmente lo que el Estado ya está haciendo inconvenientemente. Entonces, en realidad de pensar solamente en un gobierno digital, hay que empezar a pensar en un gobierno inteligente. ¿Y quién es un gobierno inteligente? Aquel que no solamente digitaliza, genera valor con las nuevas tecnologías, sino que elimina trámites para el ciudadano, le facilita la vida al ciudadano y conversa entre Estado a través de las plataformas para que no le pidamos al ciudadano que nos presente un expediente donde tiene que acompañar copia del DNI que nosotros como Estado hemos otorgado, copia de la partida de nacimiento que nosotros como Estado hemos otorgado. Entonces, en los países más avanzados, en los países nórdicos como Suecia, donde el profesor Gómez ha desarrollado buena parte de su formación, o Estonia, ahora cerquita del conflicto mundial, pero que es considerado el primer país en términos de gobierno digital, ¿no? Y uso de estas tecnologías. ¿Qué es lo que hacen para aliviar la vida de la gente? Prácticamente interactuar entre el Estado para que al ciudadano por defecto
solamente se le fastidie o se le invoque su presencia o algún trámite en particular. Porque si todos los documentos los ha originado el Estado al nivel que sea, ¿para qué se los vamos a pedir? Simplemente hay que interactuar plataformas, archivos y tenerlos disponibles, y eso, de alguna manera, ya genera la posibilidad de mejorar el nivel de vida. Por ejemplo, SUNAT ya hace eso, ¿no? SUNAT te va desarrollando con todas tus declaraciones, ¿no? El posible impuesto a la renta que vas a pagar. Si tus declaraciones han correspondido exactamente a lo que has hecho, entonces, en realidad, la declaración jurada que tienes que hacer y la regularización del impuesto a la renta, que en este mes se está empezando a hacer, prácticamente tendría que ser exactamente lo que ya está en la pantalla. Eso es una forma de hacer gobierno inteligente. Es decir, el Estado va interactuando su propia información y le dice, ciudadano, yo ya sé más o menos lo que me has presentado. ¿Estás de acuerdo con este monto que es lo que tendría que ser, o tienes algo adicional que decir que no me has dicho? Bueno, si no tienes nada que decir, entonces probablemente este ya es tu declaración. Entonces aprietas un botoncito y pones tu declaración. Esa es la forma en que hay que trabajar. Y luego hay que trabajar en gestión pública territorial, ¿no? Esto implica varios temas. En nuestros cursos trabajamos mucho eso. El enfoque territorial, la gestión territorial, el enfoque de la cuenca, los centros poblados, las ciudades intermedias, la descentralización productiva de la que ya se habló, y una reforma del Estado que no es cuántos ministerios o con cuántos funcionarios públicos, no. Es una reforma del chip de los funcionarios y de los líderes que están en el Estado, en cuanto a entender definitivamente que la esencia del Estado es orientarse al ciudadano, proveyendo bienes públicos eficientemente, educación pública, salud pública, infraestructura pública, justicia, seguridad, dando la regulación que el mercado necesita para que lo use, con reguladores potentes, autónomos y bien equipados, ¿no? Y tercero, contribuyendo con los impuestos generados por la riqueza generada previamente, ¿no? Para contribuir a bajar la pobreza y la desigualdad. Esta es su tarea. Y en esas tres tareas, a lo largo de los cursos de la maestría, discutimos con casos, con proyectos, cómo es que estamos avanzando. Muy bien, estas son las 10 reflexiones que quería comunicarles a ustedes esta mañana, y espero que puedan motivar en ustedes una reflexión y ojalá una acción al respecto. Muchas gracias por su palabra y sus ponencias del doctor Enrique Cornejo.